Vamos a dar inicio a la clase y vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con la gráfica de funciones, que siempre en los ejercicios nos dicen en esta materia, que en realidad lo que hacemos es un estudio de las funciones, siempre nos piden muchas veces graficar, ¿no? Graficar la función. Y todo lo que vemos en cálculo 1, todo lo que refiere a la materia, siempre lo vemos representado en el gráfico. Cuando yo saco dominio, el rango, la intersección con los ejes, la paridad, todo lo que estudiamos en cálculo 1 lo vemos en el gráfico de la función, ¿sí? No siempre nos toca graficar, ¿sí? Pero a veces nos dicen determine el dominio, el rango, y después nos piden grafica la función, ¿sí? Bueno, voy a arrancar desde las funciones básicas que a veces nos pueden tocar en algún ejercicio, como una función lineal, que se supone que ya a esta altura uno tendría que saber, pero vamos a hacer un repasito bien breve, así como se grafica una función lineal, ¿sí? Por empezar, la función lineal ustedes ya saben que va a tener esta forma, ¿no? Esta es la forma que tendría una función lineal, ¿sí? Donde el primer número que aparece al lado de la x es ese parámetro, ese valor es la pendiente y esta es la ordenada de origen. A ver, rapidito, ¿cómo se grafica esto ahí? Algunos quizás ya sepan cómo se hace esto, pero nunca viene mal repasar un poquito. Si yo quiero graficar esta función lineal, ¿cómo voy a graficar? Vamos a representar, por supuesto, en el plano cartesiano, ¿sí? Tenemos, ya saben, los x, valores positivos de x hacia la derecha, tenemos hacia la izquierda los negativos. Y acá están los positivos de y los negativos de y. Si queremos graficar una función lineal, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos para graficar una función lineal es, miro acá, miro la ordenada al origen. Es lo primero que voy a representar. Esto es la ordenada al origen, que en realidad es donde esta función lineal corta el eje y. Quiero decir una cosa, la función lineal, la representación gráfica es una línea recta, no es ninguna cosa más que una línea recta, ¿sí? Bueno, entonces, primer paso para graficar una función lineal, miro la ordenada al origen. ¿Qué dice acá? Menos 3. Quiere decir que esta función va a cortar al eje de las y en menos 3, por acá pasa. Bien, luego miro la pendiente, si dice 2, quiere decir que voy a subir 2 unidades. Si es positivo, ¿sí? El numerito ese que tengo al lado de la x, si es positivo, subo. Si es negativo, bajo. Como es 2 positivo, subo. ¿Desde dónde subo? Desde ese menos 3 que había marcado. Entonces sería 1 y 2. Y luego el numerito este que está debajo de la pendiente, que si no hay nada, hay un 1 invisible, me indica cuánto me voy a desplazar hacia la derecha. Entonces sería, decía yo, subo 2 unidades, 1, 2, quedó por acá, y me desplazo la cantidad que me indica el número que está ahí debajo de la pendiente. Si no hay nada es 1. Quiere decir que me muevo una unidad hacia la derecha. Respeto a la escala, ¿no? Cuando me muevo 2 sería 1, 2. Tengo que respetar la escala, por supuesto, ¿no? No es moverme una a cualquier distancia. Entonces, marco menos 3, subo 2 y me muevo 2 a la derecha. Bueno, unimos el primer punto, o sea, el de la ordenada al origen, con el último puntito, ¿sí? El primer punto y el último que he marcado, lo unimos. Y después, con una regla, trazamos una recta que pasa por esos 2 puntos, ¿eh? Y así grafico una función lineal, ¿sí? Toda la función lineal se grafica del mismo modo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así se grafica. Si la función lineal carece de pendiente, supongamos que la función lineal sea esta, al no tener ordenada al origen, en realidad podemos decir que vale 0. Entonces, ¿desde dónde inicia mi función? Desde el valor 0. Desde el valor 0. Este numerito me dice cuánto subo o bajo, ¿sí? O sea, primero marco este número, que es la ordenada al origen, sería 0. Luego paso acá, segundo acá. Si es positivo subo, si es negativo bajo. Como es negativo, bajo. ¿Cuánto bajo? 3 unidades. Sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 acá. Y el número que está debajo me indica cuánto me desplazo hacia la derecha. Sería una unidad hacia la derecha, sería acá. Entonces repito, marco 0, porque no tiene nada, bajo 3 unidades, 1, 2, 3, y me desplazo una unidad derecha. Y ahí tenemos entonces, uniendo el primer punto con el segundo, tenemos la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Bien? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Eso entonces con respecto a función. Estas son función lineal. Se dan cuenta que son función lineal por la forma que tiene. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que hace que ustedes se den cuenta que es una función lineal? La x de mayor exponente está elevada a la 1, entonces ahí se dan cuenta que es una función lineal. Después hay otro tipo de rectas que no son necesariamente llamadas función lineal, pero son funciones o son rectas particulares, por ejemplo la recta y igual a 2. ¿Sí? Si nos dicen grafica la recta y igual a 2, ¿cómo vamos a graficar la recta y igual a 2? Bueno, es una recta, las rectas que tienen esta forma, ¿no? Y igual a un número, son rectas horizontales. Son rectas horizontales. Si acá es 1 y acá es 2, la recta y igual a 2 es una recta horizontal, así, ¿sí? Que corta al eje de la y en 2. Si yo tengo la recta y igual a menos 3, sería una recta horizontal, de este modo, que va a cortar al eje de la y en menos 3, ¿sí? Estas son rectas particulares, son rectas horizontales, ¿sí? A veces, ya me estoy adelantando un poco, pero a veces suele pasar, por ejemplo, hablando, vuelvo acá y vuelvo a poner de nuevo, supongamos que la recta diga y igual a 2 y me pone la condición acá, por ejemplo, x es mayor o igual que 1, ¿no? Así. Ya me estoy adelantando un poco, pero algo así suelen venir en las funciones que son en rama. ¿Cómo grafico si me ponen y igual a 2, pero me pone una condición, me dice que x es mayor o igual que 3? ¿Cómo graficaría eso? Bueno, quiere decir que esta función no es en todo su dominio, no es trasladar la recta completa, sino que la función va a comenzar desde los x mayores o iguales que 1. Si acá es 1, quiere decir que todo esto no va. Arranca desde el valor 1 de x. Desde el valor 1 de x, ¿sí? Ahí está 2, ¿sí? Entonces arranca, la recta esta, horizontal 2, arranca desde el valor x igual a 1. Lo toma al 1 porque tiene el igual. Entonces hago un círculo cerrado. Si no estuviera al igual, ¿cómo grafico? Círculo abierto. Esto se suele presentar muchas veces en las funciones rama, ¿no? Que me ponen mayor, que es menor que algo. Entonces, cuando me empiezan a poner estas condiciones, porque la función no es completa, está como en rama, está partida la función, ¿sí? Entonces, eso es muy común que se vea en los gráficos. Borro y doy más ejemplos. Esto viene al pelo. ¿Para qué? ¿Para qué es ideal esto? Para cuando me toca graficar funciones, sobre todo en ramas, que es muy común. ¿Sí? Por ejemplo, si les digo a ustedes grafiquen la función, sigamos hablando de la función lineal, digamos esta función, y le ponen la condición que x es mayor que 0, por ejemplo. Se me ocurre una función así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, trazamos el sistema de coordenadas, ¿sí? El plano cartesiano. Dibujen, utilicen hojas cuadriculadas, siempre resulta más sencillo para graficar, ¿sí? Aparte ya tienen hechas las divisiones en las hojas. Bueno, a ver. Bueno, más o menos. A ver, yo quiero graficar esta función. Me dice, grafique esta función, pero me pone una condición, que x tiene que ser mayor que 0. Ustedes van a graficar normalmente la función. Me olvido de esto. ¿Cómo era? Marco, primero se marca ese numerito, ¿verdad? El 1, la ordenada al origen. Segundo, este primero. Segundo era esto. Bajo. ¿Cuánto bajo? 4 unidades. Desde el 1 que he marcado inicialmente, marco 4 unidades. Entonces sería 1, 2, 3 y 4, sería por acá. Y este 1 invisible me dice que me tengo que desplazar una unidad a la derecha. Sería acá, más o menos por acá. Por acá. Entonces cuando voy a trazar la recta, completa la recta, uniendo el comienzo con el final, yo tendría esta recta. Bueno, quedó medio inclinada esta recta. A ver, esperen que... Ahí está, más o menos así. Más o menos por ahí. Vamos a suponer que por acá sea 1, 2, 3, bueno, ahí está. Pero resulta que acá me dice que la recta en realidad dice que va a arrancar desde los valores de x positivo, dice. Positivo. Quiere decir que voy a cortar. ¿Cuáles son los x mayores que 0? ¿Desde dónde empieza? Estos son los x negativos, ¿verdad?
porque por acá andan menos 3, menos 2, estos son los x negativos. Acá empiezan los x positivos, entonces acá se produce el corte. Supongamos que yo venga con la regla, entonces desde el valor 0, porque acá es menos 1, 0 de x, desde ahí yo tengo esta función. ¿Ves? Acá empiezan los valores positivos. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Quiere decir que todos estos valores de x que son negativos me va a suprimir toda la rama esta de la función. Entonces la gráfica en realidad va a quedar así. Desde ahí. Porque desde el valor 0 de x recién comienza la función. Desde ahí. ¿Sí? Desde ahí. Y ahora miro acá, como no tiene el igual, yo tendría que hacer acá un círculo abierto. Corresponde a hacer un círculo abierto. Ahí está. Y ahí tengo entonces la gráfica de la función. Que arrancaría desde, fíjese, cumple la condición que me pone acá, que me dice que es esta función, pero comenzando desde los valores de x mayores que 0, desde acá. ¿Ves? Todos estos puntos tienen, los x son todos positivos, ¿ves? Desde el valor x, desde la x mayor que 0. Y ahí tengo la gráfica de la función. Repito, esto se va a usar mucho, se suele usar, esto lo verán mucho en las funciones en ramas. Ya saben cuáles son las funciones en ramas, ¿verdad? Las funciones de ramas son esas que se lo ubican, ¿verdad? Que están como fragmentadas, ¿sí? Le ponen, supongamos, x menos 1, si x es, no sé, mayor que 2, por ejemplo. Supongamos esta función, si x es menor que 2, por ejemplo. Estas son funciones en ramas. Esto, ustedes van a ver esta llavecita y esto me está diciendo que son en rama. Lo que está diciendo acá es que si x es mayor que 2, tienen que graficar esta función. Si x es mayor o igual que 2, si es menor que 2, tienen que graficar esa función. Entonces está en rama, está partida, está fraccionada la función. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el tema con la función lineal. Bueno, pasamos ahora a la gráfica también que se usa mucho, que es la función cuadrática. ¿Sí? La función cuadrática, pero yo me voy a referir particularmente a la forma canónica. También creo que esa la han estudiado en el cursillo de nivelación, pero viene bien repasar un poquitito. ¿Sí? Ya saben entonces la función lineal, tenemos ahí la x que está elevada a la 1. Siempre línea recta. Yo grafico, la representación gráfica es una línea recta. Después tenemos la función cuadrática, ¿sí? O función de segundo grado, que va a tener, yo voy a trabajar, repito, con la forma canónica, esta. ¿Sí? Esta es la famosa función, ¿se la conocen esta función? A ver, por ejemplo, vamos a decir algunas cositas de los parámetros. Ese A que está ahí, si A es positivo, ya saben que la parábola, porque la representación gráfica de esto es una parábola, es una curva que se abre hacia arriba. Si el valor, el parámetro de A, si A es un número negativo, la curva se va a abrir, las ramas están orientadas hacia abajo. Veamos ejemplo. A ver. Voy a arrancar con esta función y de paso vamos a hablar de los desplazamientos, ¿sí? Vamos a hablar de los desplazamientos, que ahí es donde yo quiero llegar justamente. A ver, esa gráfica, esta función que está acá, su representación gráfica es así. Esta es como la función de raíz, ¿no? De origen. Algunos le llaman curva testigo. Esta es la representación gráfica de esta función. ¿Sí? Esa es la representación gráfica. Fíjense en que el A es el numerito ese que aparece acá adelante de la X, que en este caso vale 1. Como es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Fíjense en una cosa ahora. Si yo ahora tomo la misma función, a la misma función, yo le resto 1, ¿qué modificación va a presentar la función esta? ¿En qué se va a modificar? ¿Saben qué se va a modificar? Esta función arranca, el vértice está, este es el vértice, ¿no? El punto donde la parábola da la vuelta. El vértice es 0, 0. Si acá dice, si yo a la función le resto un número,
¿En qué se va a modificar la función? Que se va a desplazar una unidad, como es negativo, hacia abajo. Siempre que yo a la función le sume, se va a desplazar hacia arriba. Si yo le resto, se va a desplazar hacia abajo. Entonces, esa nueva función desplazada será acá en menos 1. El vértice ahora se ubica ahí, en menos 1. Entonces, la parábola va a ser esto. Esto. ¿Entienden? Se ha desplazado una unidad. ¿Lo ven? Y si yo pongo en la función, si yo tomo la función y le sumo 2 unidades, la función se va a desplazar, esta función, si el vértice estaba acá en 0, 0, ahora va a estar acá en 2. Se desplaza hasta el valor 2 de i. El vértice se ubica acá. ¿Lo ven? O sea que va a subir, si yo le sumo un número, y se va a desplazar hacia abajo va a bajar la función si yo le resto un número. Entonces, cuando yo le si yo sumo, sube. Si resto, baja. ¿Cuántas unidades? Según lo que me indica acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos con este numerito son desplazamientos verticales. En las teorías, no sé si le han dado, seguramente le han dado, aparece de este modo. Te dice que si usted tiene una función y cuando le suman un valor constante, la función se desplaza hacia la derecha. Y si a la función le restan un valor constante, la función acá se desplaza hacia arriba y cuando le restamos se desplaza hacia abajo. Eso dice, bueno, si le han dado en las teorías, les hablan de los desplazamientos, ¿sí? ¿Se entiende esto, verdad? Entonces eso es lo que hace a una función cuando le sumamos, le restamos ahí un valorcito. Tiene desplazamientos, entonces, como verticales. Bien, ahora, ahí si quieren pueden anotar, se desplaza hacia arriba, C unidades. Y acá pueden poner, se desplaza hacia abajo, C unidades. ¿Sí? Entonces esto subo C unidades y acá abajo C unidades. ¿Qué pasa ahora si la función, en vez de sumar o restar a la función, acá en la x, si yo le sumo a la x, vamos a suponer, sigamos con valores chicos, 1. Es como si estuviera sumando adentro de la x. Ya no es afuera, sino es adentro, digamos, de la x. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo sería la gráfica de esta vez? Esta función, hemos dicho que su gráfica originalmente es esta, ¿verdad? Es una gráfica de vértice 0, 0. Así es la gráfica de esta función. ¿Qué pasa ahora si a la función le sumo 1? Bueno, también va a tener desplazamiento, pero no vertical, sino horizontal. Se va a desplazar horizontalmente. ¿Cuánto dice acá? 1. Bueno, se va a desplazar una unidad. ¿Hacia dónde? Cuando yo sume, chicos, cuando ustedes sumen, se desplaza hacia la izquierda. Y cuando yo resto, se desplaza hacia la derecha. O sea, al revés. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, acá vamos a tener desplazamiento horizontal. Y siempre será al revés. Si yo sumo, hacia la izquierda. Si yo resto, hacia la derecha. Entonces, como acá estoy sumando, me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 1 en este caso. Entonces, esta función es como si se desplazara así, si se mueve una unidad. Este vértice, en vez de estar acá, se va a mover una unidad hacia la izquierda. O sea, va a estar acá, en menos 1. Se desplaza, es como si se desplaza, se corre. Ahí está. Se movió una unidad hacia la izquierda. ¿Lo ven de ahí? Y si yo, espero tener espacio acá, si yo a la función, díganme si lo toma ahí, le sumo 1, le resto 1, perdón. Entonces, ¿en qué va a cambiar la función? Que se va a desplazar una unidad, como es negativo, hacia la derecha. Entonces, acá está la función, se corre, se desplaza una unidad. Si acá es el 0, este se desplaza una unidad hacia la derecha. ¿Lo ven? Esos son los desplazamientos que presentan las funciones
según ese parámetro, ese numerito, ¿no? Esté sumando afuera o adentro, ¿eh? Entonces repetimos, si a la X, ustedes aparte saben que es algo que se van a dar cuenta también, que en este tipo de desplazamiento horizontal siempre tiene un paréntesis. Es una cosa que ustedes siempre van a ver, que tiene un paréntesis, ¿eh? Fíjense que acá tiene paréntesis, ¿eh? Entonces es como que le estoy sumando a la X, ¿eh? En el interior de la X, por decir de una manera, ¿eh? Entonces cuando yo sumo, me desplazo hacia la izquierda. La función se desplaza hacia la izquierda. La parábola, la gráfica esta se llama parábola, ¿no? Y acá cuando yo resto, la función se desplaza hacia la derecha. La parábola se desplaza hacia la derecha. Que es al revés de lo que pasaba acá. En las teorías, si buscan esto así expresado en forma simbólica, creo que lo tienen ahí. Quizás lo van a ver que dice así. Que si suman, si a la función le suman un valor, ¿sí? Se va a desplazar hacia la izquierda, se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Y si restan, si a la X se le resta un valor, se desplaza horizontalmente hacia la derecha. Eso va a decir en las teorías, si buscan, le han pasado, me imagino, los desplazamientos, eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y si no le han dado, bueno, acá lo tienen, ¿sí? Chicos, este tipo de desplazamiento, esto es lo que estoy explicando acerca de los desplazamientos horizontales u verticales, se cumple para todas las funciones. Eso es lo bueno. Se cumple para todas las funciones. Ya vamos a ver la siguiente función. En todas vamos a tener con ese criterio vamos a realizar los desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este parámetro que está acá, entonces, este me indica, y si dice negativo, estas funciones en qué cambiarían, se va a invertir la función. Eso lo vamos a decir ahora. Voy a borrar. Siempre tomando como función de raíz esta, ¿no? Como una función de origen. Combinemos las dos cosas, a ver. Combinemos las dos cosas ahora. Esto viene genial para graficar. ¿Qué pasa si ahora la función, pongo acá, tiene los dos desplazamientos al mismo tiempo? Bueno, se va a desplazar horizontal y también verticalmente, ¿sí? A ver, la función de origen sería supuestamente así, ¿verdad? De este modo. Esta es la función de origen. ¿Ven? 0, 0. Ahí está. Entonces, ¿qué desplazamiento va a tener esta función? ¿Cómo se va a desplazar? Del mismo modo. A ver. Recuerden que este puntito donde retorna, donde la parábola gira, da la vuelta, ese puntito se llama vértice. ¿Cómo el desplazamiento que va a tener acá? Acá va a tener los dos desplazamientos. Este es el que me da el desplazamiento horizontal y este es el que me da el desplazamiento vertical. Puedo comenzar por cualquiera de los dos, ¿no? Por el vertical, por el horizontal, lo mismo, el mismo punto. A ver, horizontalmente se mueve 2 unidades, como es negativo, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? Si acá es 0, el 2 debe andar por acá más o menos, ¿sí? Bueno, y después verticalmente sube, porque cuando es positivo sube, cuando es negativo baja. Sube una unidad, vamos a suponer que uno sea por acá. Listo, ahí se ubica el vértice, ese es el vértice, ¿sí? Ahí. ¿Vamos? Entonces hago una ramita hacia arriba, 2 ramitas iguales, simétricas, y ahí tengo la parábola, ¿sí? Entonces sería 2 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba. ¿Lo ven? Y ahí tengo la gráfica de la función. Tengo los dos desplazamientos acá, horizontal y también vertical. ¿Lo ven? Después también esto, repito, si esto es una función en rama y me pone que esta función, supongamos que me diga x mayor que 2, cuando a mí me toque graficar una función y me pone esta condición, ustedes se olvidan de esto. Ustedes grafican esta función normalmente y después van a restringir con esto. Después van a cortar en función de lo que les diga acá. ¿Ve? Si a ustedes le ponen que tienen que graficar esta función y me pone esta condición, bueno, grafica normalmente y después cortamos la función. ¿Cómo la cortaría acá? Si me está diciendo que los x son mayores o iguales que 2, yo vengo, estos son los x menores, todos estos son negativos, ¿verdad? Menos 1, menos 2, acá anda el 1. ¿A dónde arranca? El 2. Acá está 0, acá está 1 de x y acá está 2. Ahí, desde ahí arranca la función. Son los x mayores que 2, o sea, estos son mayores que 2. Quiere decir que desde esta es la rama que me sirve, toda esta rama es la que me sirve. Todos estos números son menores que 1, ¿ve?
Todas estas x son menores que 2, digo, 1, 0, entonces la rama no me sirve, entonces yo cortaría la función de este modo. Vengo y corto así la función, no me sirve esa rama. La quito, ahí. Y hago acá el punto para saber si es cerrado o abierto, es como hacemos los intervalos. Igual, si lleva el igual, ustedes ya hemos explicado eso en las primeras clases, va cerrado. Si no lleva el igual, va abierto, círculo abierto. O sea, me quedo con una sola ramita. Así van a hacer. Ustedes dibujan la función normalmente y después cortan en función de lo que le diga ahí, de cuáles son los valores que va a tomar x. ¿Estamos de acuerdo? Y si me decía x menor que 2, me quedo con esta rama, sería, ¿verdad? Me quedo con esta rama y esto borro. Así van a hacer. Bien. Les quería hablar de qué pasa si es negativo. Bueno, si es negativo, la función va a tener, borramos esto. Si la función es negativa, acá, o sea, el parámetro a es negativo, ¿qué hemos dicho acá? Que la parábola, las ramas, van a estar orientadas hacia abajo. De ese modo, graficando, la función sería así. Como si fuera simétrica, ¿sí? Como si la función y igual a x, a la 2, ahí fuera simétrica esta, ¿ves? Como si el eje x sería una simetría, ¿sí? Sería un espejo. Bueno, ahí está. Entonces queda invertida. Dicho de ese modo, vamos a decir entonces que cuando tenemos menos, la función queda invertida. Es invertida. Se refleja, digamos, sobre el eje de las x, podemos decir. ¿Sí? Así es como se grafica entonces cuando tiene menos. Si tiene menos y ahí tiene desplazamiento, lo mismo, ¿sí? A ver, hagamos con desplazamientos. Supongamos algo así. Pongamos un 2 si quieren. Por ejemplo ahí, bueno. Primero ubiquemos el vértice, ¿sí? Sería, me desplazo 2 unidades hacia la izquierda. Sería 1, 2, ¿sí? 2 unidades hacia la izquierda. Y se supone que este numerito es el que me indica cuánto me voy a desplazar hacia la derecha, o sea, el desplazamiento vertical. Como no tiene nada, no subo, no bajo, la función queda ahí, no se desplaza verticalmente, queda ahí. Y como es negativo, cuando es negativo, las ramas nos indican que, ¿sí? el A es el parámetro A, nos indica que las ramas quedan orientadas hacia abajo. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2 unidades hacia la izquierda, 0 hacia arriba y hacia abajo, y las ramas orientadas hacia abajo. Así van a graficar. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Después si acá dice más 1, bueno, en realidad si acá me hubiesen puesto más 1, ¿en qué cambiaría? Bueno, que la función me desplazo 2 unidades hacia la izquierda y me desplazaría 1 hacia arriba, y ahí estaría el vértice, se ubica acá. Como esto es negativo, las ramas se abren hacia abajo. ¿Bien? Vale, listo. Borramos. Y vamos a cambiar de función. Y acá vamos a ver la función que tienen ahí en las actividades. Hay algo de lo que me estoy olvidando acá y es acerca del dominio de las funciones, que muchas veces les piden el dominio y el rango. Para sacar, cuando le pidan el dominio de las dos últimas funciones que hemos estudiado, el dominio en ambas funciones son los reales, ¿sí? Eso ya lo saben ustedes. En la función lineal, porque eran funciones polinomiales, siempre van a ser, el dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Eso creo que ya lo dije, ya lo saben. Esta es la función lineal. Esta es la de segundo grado. Siempre el dominio en ambas funciones va a ser todos los reales. Entonces el dominio de f, si la función se llama f, será todos los reales, por tratarse de una función lineal. Y esto es una función cuadrática, también pasa lo mismo. Toma todos los reales, ¿sí? Porque son funciones polinomiales, chicos, son polinomios en realidad. Entonces el dominio
va a ser los reales en ambas funciones. Para el tema del rango, en la función lineal también va a ser todos los reales, ¿sí? Acá vamos a poner entonces el dominio para la función lineal también, seguramente esto también ya lo saben, el rango también será entonces los reales. En cambio, para la función, para esta función de segundo grado, va a depender del vértice. O sea, a ver, si yo ya tengo la gráfica, la función es más fácil, por supuesto, ¿no? Si yo tengo una función que haga esto, el rango en todas las funciones, chicos, escuchen bien esto, el análisis siempre es desde abajo hacia arriba. Para todas las funciones se lee así, desde abajo hacia arriba, en todas las funciones. Si yo vengo con la regla, ¿sí? ¿Desde dónde empieza la función? La función es esta parábola, la curva esta. ¿Desde dónde empieza? Mirando el eje Y siempre, ¿no? Empieza desde el valor, a ver, acá está el -1, por acá está el -2. La función comienza desde el valor 0 de Y, ¿sí? Acá anda 1, 2 y así, ¿verdad? Bueno, desde el valor 0, como si me marcaría el piso, ¿no? La altura, digamos. Arranca desde el valor 0 de Y y se va 2, 3, y no termina acá. Estas ramas siguen y se van hasta el infinito, ¿verdad? Por lo cual el dominio, digamos, para esta gráfica, digamos, para esa función, el rango, perdón, va a ir desde 0, incluido el 0, porque lo toma el 0, hasta infinito, ¿eh? Así sacaríamos el rango de una función de segundo grado de este tipo. Después, bueno, la función, por supuesto, puede estar desplazada. A ver, supongamos que tengamos esta función. Por ejemplo, esta función. Yo quiero determinar el rango. Siempre el análisis es desde abajo hacia arriba, ¿eh? Yo desde dónde vengo cortando con la regla, desde menos infinito que viene la rama esta, ¿verdad? -5, por aquí -3, -1, 0, 1, y hasta dónde llega la regla, o la función, hasta dónde corta, hasta 2. Después arriba ya no hay nada, no tengo función acá, ya no corto nada acá. Si yo voy trazando el recta no corto nada, ¿sí? Entonces la función viene, yo vengo trazando la gráfica, desde menos infinito de Y, siempre mirando el eje Y, ¿hasta dónde? Hasta 2. Entonces, ¿cómo escribo acá el rango? Vamos a decir que el rango de la función va a ser, ¿desde dónde vengo? Desde el menos infinito, ¿sí? Paso por 0, por 1, ¿hasta qué valor? Hasta el valor 2. ¿Lo toma el 2? Sí, entonces cerrado. Así sacaríamos el rango. Siempre el análisis es desde abajo hacia arriba, ¿sí? Así vamos a sacar el rango entonces para esta función. Entonces, en la función lineal, el dominio, el rango son todos los reales. Ni me gasto haciendo nada, siempre va a ser todos los reales. En la función de segundo grado, el dominio es todos los reales, pero el rango tengo que mirar el vértice y ver si se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿ves? Tendría que mirar la gráfica para analizar cuál